Hola chicas, buenos días. Prendan la cámara, por favor. No, me he faltado con pan frío. Abuelito. ¿A dónde vas? Hola, abuelo. Ya. Buenos días, chicas. ¿Cómo están? Prendan las cámaras, por favor. Ahora vamos a ver clase. Bueno, ya estamos pasando a educación inicial y una de las cosas principales es que nosotros tenemos que tener en cuenta que el juego y el arte son los dos ejes de educación inicial. Sí, aquí no es como en desarrollo infantil que nosotros decíamos pedagogía, salud, nutrición. Aquí cuando nosotros estamos hablando de desarrollo infantil, hablamos de todo lo que es las cuatro ejes, ¿no es cierto? Salud, nutrición, pedagogía y lo que es el cariño, ¿ya? Aquí en educación inicial no es que no vamos a estar pendientes de los niños en este tema, pero los dos ejes de aquí son arte y juego. Aquí ya no entra lo que es la nutrición porque usted no da nutrición al niño. Aquí no entra la salud porque aquí usted solo dice voy a poner la vacuna y ya le tienen que poner la vacuna. Sí, no sé si me hago entender. Aquí los niños ya pasan ya de 3 años cumplidos, algunos van a desarrollo infantil, otros no, pero la ley dice que los niños ya tienen que ir ya totalmente con el cross control de esfínteres, ya tienen que controlar esfínteres. La maestra en educación inicial ya no puede topar a los niños, ya no puede topar a los niños. Vamos a ver, ¿quién ha entrado a una aula de educación inicial? Porque yo siempre les he dicho que el trabajo de desarrollo infantil y el trabajo de educación inicial son súper diferentes. De educación inicial. ¿Quién ha entrado a un aula de educación inicial? ¿Alguien de ustedes ha entrado, ha visto o cómo piensa que es un aula de educación inicial? Profe, yo sí A ver, he dígame. entrado al CMI y todo es ordenado, va por colores, no solo es un cuarto, es todo, es así, por ejemplo, un solo espacio, pero va dividido Ah, en ya. juegos, luego hay mesitas, luego por otro lado hay colchonetas y hay baños pequeños y lavabos pequeños que esté al alcance de los niños. Ya listo. A ver, ¿alguien más que ha ingresado a educación inicial? Bueno, la Bibi tiene razón. Acá en educación inicial, como ustedes pueden ver, en educación inicial, en desarrollo infantil teníamos ambientes de aprendizaje que y eso que los MI sí tienen ambientes de aprendizaje. Los MI sí trabajan, pero no todos. O sea, tienen ambientes de aprendizaje, pero también tienen su aula. Sí, en los de desarrollo infantil no teníamos aulas, sino ambientes. Íbamos al lenguaje, íbamos a lectura, como ustedes ya saben, pero estamos solo. Pero, por ejemplo, de educación inicial ya tenemos una aula completa.
y es un aula específica donde usted recibe a sus niños, los tiene a sus niños. Aquí no hay ambientes, aquí hay rincones, como nos decía Vivi, ¿no es cierto? En los rincones usted va a tener un espacio arreglado para lógico, otro espacio para lectura, otro espacio para arte, pero en la misma aula. O sea, ahí se ocupa todo. Entonces, no es como un ambiente. Solo salen al patio cuando se maneja expresión corporal o algún juego. Ahí salen al patio y a su vez, si pueden hacer en el patio, en el aula el juego, no hay problema, pero como les vuelvo y repito, educación inicial no hay ambientes, hay rincones. El ambiente es un espacio delimitado y o sea, con un número exacto de metraje. Acá no. ¿Por qué no hay aquí en la norma técnica? ¿Por qué no se aplica aquí todos los estándares que estamos acostumbrados a manejar en desarrollo infantil? Porque aquí quien rige es el Ministerio de Educación o Minedu, que es muy poco para tantos centros de educación inicial que hay en todo el país. Entonces, si hacemos una comparación en el presupuesto para desarrollo infantil es mucho más alto que para educación inicial. Por eso es que no hay tanto estándar. Ahí todo lo que le dice, ya vamos a ver la guía de educación inicial, y ahí nos dice que todo es recomendación. O sea, yo le recomiendo que tenga un patio. Yo le recomiendo que tenga unos rompecabezas. O sea, no es porque no hay presupuesto. Desarrollo infantil hay presupuesto. Sí, entonces esa es la diferencia de trabajar. Se trabaja todos en el mismo aula. La ley dice que puede tener hasta 35 niños. Imagínense, 35 niños de 3 años en un centro de educación inicial fiscal. ¿Ya? Entonces, ahí la atención a los niños no es tan individualizada, se podría decir. Y el niño, si está con los moquitos, pues bueno, está con los moquitos. Y el niño se hizo popó, la maestra no le puede, tiene que tenerlo hasta que la mamá vaya a cambiar o la maestra no va a cambiar al niño, no puedes contra la ley. Entonces hay tantas cosas que sí cambian y que uno de los principales, que son los pilares, es el juego y el arte. Es las estrategias didácticas de educación inicial y vamos a analizar el juego desde varias perspectivas para que usted entienda el por qué en educación inicial el juego y el arte es lo más importante. Deme leyendo, por favor. Cualquiera, deme leyendo. En Ecuador, el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en los artes. Listo. Aquí podemos ver que por qué por qué el juego es considerado un derecho. A ver, contésteme. ¿Por qué será que el juego es considerado un derecho? ¿Por Es qué una será? forma de diversión para los niños. Ya, porque es una forma de diversión de los niños, ¿ok? Alguien, porque los derechos de los niños dice al juego y la recreación, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué piensa que es un derecho? Sí, va. Ven acá. ¿Por qué será? Es considerado un derecho porque es el lenguaje de los niños. El niño neurológicamente necesita jugar, necesita recrearse, necesita diversión. Ese es el significado de ser niño, ¿no es cierto? Pero cuando dice, ay, hagámonos niños otra vez, vamos a jugar fútbol. Ay, en las convenciones de los trabajos, la típica, saquemos nuestro niño interior y vamos a jugar, ¿sí? Entonces, los niños necesitan el tema del juego porque es una necesidad neuronal. ¿Ya? Cuando hicieron los derechos de los niños, se daban cuenta que había mucha como desnutrición infantil, había mucha ansiedad infantil, había adultos no empáticos y malos, había personas, o sea, analizaban a las personas y decían, ¿por qué?
el niño de 12 13 años tiene una actitud tan dura, tan fuerte. ¿Por qué? Porque antes no les hacían jugar, ¿sí? Les hacían trabajar desde pequeñitos, por eso es que tanto lucha los gobiernos y lo que es la UNICEF en el aspecto de lo que es el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque si un niño en vez de jugar trabaja, ese niño se convierte en un adulto, o sea, ¿cómo les explico? Triste, triste, o sea, no tiene esa empatía por los demás, o sea, eso es el problema. Entonces, cuando nosotros entendemos que el juego es una necesidad neuronal que tenemos, no es que el niño solo quiere, él necesita neuronalmente, su cerebro necesita juego, por eso en educación inicial se trabaja todo por juegos. Venme leyendo. Profe, pero yo creo que antes existía el trabajo infantil porque nuestros abuelos se llenaban de hijos y no había la posibilidad de una educación. O Hoy sea, en día, sí, 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 pero el tema, obviamente, porque teníamos mucha población demográfica, mucha gente, muchos niños, sí, pero al fin y al cabo, esos niños seguían repitiendo los patrones, patrones de maltrato, patrones de negligencia, y el hecho de que, bueno, que tengan muchos hijos tampoco no es una excusa para decir que vamos a ser negligentes, obviamente. Sí, lo que hay que hacer es conciencia de que los hijos no deben de trabajar hasta los 15 años, dice la ley. A los 15 años ya un joven ya puede decir, yo puedo trabajar, pero con el consentimiento de él. O sea, yo quiero trabajar, pero no obviamente para mantener a nadie, sino porque él quiere. Sí, entonces, claro que sí tiene la razón que antes teníamos muchos más niños, la situación económica, todo eso, pero eso no es que, por eso mismo se daban cuenta de que no es correcto. De ahí viene ya lo que es la tasa de natalidad, la planificación familiar, porque todo influye, pero que tengan hijos y que no los hagan trabajar hubiera sido el éxito. Ay, sí, pero las cosas no son así. Pero lo importante es como maestras saber en qué etapa está el cerebro del niño. Aquí ya está en terapia, en la etapa a los 3 años y entra en la preoperación, preconceptual, ¿no es cierto? Preoperacional o conceptual, donde el niño ya tiene conceptos. El niño ya no es, como les explico, como los pequeñitos que tenían miedo. Aquí el niño ya tiene lo que es el miedo, ya tiene lo que es ya sale las características. No mandé a hacer características de los niños de 3 a 4. No mandé ya para el lunes características de los niños de 3 a 4 y de 4 a 5. Ahí vamos a hablar de las características. De gana vamos a hablar ahorita. ¿Ya me dieron leyendo esto? El juego como derecho. Resalta su valor en el proceso de formación de las personas, dejando de privilegiar exclusivamente el desarrollo de la inteligencia formal como único propósito de los procesos educativos. Genera una reflexión sobre la calidad y pertenencia de la educación inicial preescolar. Mami, la Convención de los Derechos de la Niñez es un instrumento jurídico que ubica las necesidades de la infancia en el terreno de los derechos. Víctor, sí, entonces aquí podemos ver que igualmente hay el Código de Niñez y Adolescencia, chicas, ahorita, bueno, los niños están tan defendidos ante la ley, tan defendidos que el Código de Niñez y Adolescencia tiene como 500 artículos, o sea, no hay forma de que alguien le gane a un niño. Y está bien, ¿no? Está bien, ¿por qué? Porque el niño es indefenso y el niño todavía no está con su cerebro totalmente desarrollado para tomar ninguna decisión. Entonces, por eso es muy importante tener ese siempre, ese tacto con los niños, ¿ya? Tacto, porque ya los niños, ya los de 3 de 5 años, ellos ya interpretan la maldad, ya son malos, ya tienen la maldad, ya sale el sentimiento de hacer daño. Eso es un sentimiento que todos tenemos. Nadie en la vida puede decir que no tiene el sentimiento de maldad. Todos tenemos ese sentimiento, todos en nuestro cerebro, unos más desarrollados que otros, pero eso nos hace fuertes. ¿Por qué? Porque si yo le digo a un niño ya, el niño se pone más bravo, se pone iras y dice, no, no le voy a hacer caso.
ya no le afecta mentalmente como a los pequeños de 3 años. Entonces aquí con los niños de 3 y 5 años ya tenemos un poquito más de ya la orden, y aquí ya sale la palabra orden. En desarrollo infantil teníamos la palabra consigna, aquí ya es una orden y ya tiene que tener el tono de una orden. No digo que tenemos que alzar la voz, no digo por qué, porque los niños ya aguantan un ya, por favor, quédese quietito. Ya aguanta ese tono de voz. Aquí ya. En desarrollo infantil no. Pero aquí ya. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro ya está en preconceptos. Sigamos. Siga, por favor. Como agentes de socialización explícita o explícitamente extendemos o limitamos las oportunidades para el desarrollo infantil. La concepción que tenemos de los niños, nuestras creencias sobre los factores que determinan su crecimiento y desarrollo son elementos fundamentales de la cultura que reciben a los niños y niñas y que formarán parte del nicho ecológico de su desarrollo. Ya, entonces aquí podemos ver que un niño que juega es un niño feliz. Un niño feliz es un adulto feliz. Así de fácil. Sí, hay niños. Yo sí he tenido la oportunidad de convivir con niños que han sufrido de maltrato, de abuso, trabajo infantil, de prostitución, de negligencia, de migraciones, de casos expuestos que los niños están bajo un puente durmiendo 2, 3 semanas, viajando. He tenido la oportunidad de estar con estos niños cuando había la visa verde, cuando todavía había la visa verde, había un programa aquí en el Ecuador que reinsertaba a las familias de Venezuela, así de cualquier lado, para dar una migración para Estados Unidos. Entonces a nosotros nos contrataban para tener a los niños mientras ellos pasaban un proceso, ¿sí? La gente. Entonces siempre eran niños que tenían un problema grave, ¿no? O sea, no un problema, ay, que mi mami no me compró, no, un problema. O sea, una situación extrema en el cual viajaban, dormían en la calle, no jugaban, o sea, los niños que pasan, que ustedes ven en la calle, que pasan totalmente dormidos ahí con los papás, esos niños, ¿sí? Con esos niños trabajábamos porque los rescataban de indigencia, sobre todo a las personas que eran migrantes. Entonces, usted no tiene idea, es cómo es la cara de ese niño, los ojos de esos. Los niños tienen una luz natural, una energía, pero esos niños es complicadísimo, complicadísimo. Es como que se les acabara la chispa, la vitalidad, la niñez. ¿Y es por qué? Porque no juegan, porque la negligencia. Entonces es muy importante entender desde ese punto. Sigamos, esto es pura lata de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Ya, esto sí vamos a ver, ¿ya? Esto es muy importante, déme leyendo. Se ejemplifica la vida cotidiana. Se, se transmiten valores y modelos de comportamiento. En el juego se crea y expresan emociones y sentimientos. Se inventan nuevas formas de vida. ¿Listo? El juego es uno de los principales mecanismos de socialización. Ya, listo. Nosotros pues, mentalmente necesitamos vivir en una sociedad. No podemos vivir apartados ni solos, ¿no es cierto? No es que yo vivo solita. O sea, algunas personas sí pueden, pero al fin y al cabo van a tener que socializar con otras, ¿no es cierto? Y una de las cosas que maneja todo esto es el juego. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñar a los niños que tienen que compartir, que tienen que estar con otras personas, que tienen que respetar su pensamiento, que tienen que respetar su cuerpo y el de los demás. Entonces, a través del juego podemos hacer todas estas cosas. Sí, se llama el juego de rol, que viene desde desarrollo. Uy, algo pasó. Desde arriba, algo se cayó. Ya, se llama juego de roles. En el juego de roles es cuando yo le quiero hacer doctor. Estamos hablando de los doctores y los niños se convierten en doctor, ¿ya? También ejemplifica la vida cotidiana. Usted puede ver que
a los niños, las actitudes de los niños es lo que viven en casa. Entonces, por ejemplo, cuando usted está jugando a la papá y a la mamá, hay un niño que le dice o una niña que le dice, ya mi amor, vamos a hacer las compritas, te quiero mucho, ya toma para la comidita, así. Y la esposa y la niña que se supone que es la esposa le dice, ay, bueno, gracias, yo también te quiero, ya te voy a hacer la comidita. O sea, es una cosa, una ternura. Pero pasa casos que ya comenzaste y comienzan a actuar como imitación, porque recuerden que a partir del año el niño ya hace imitación de acciones, no solo de movimientos. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que este niño está haciendo una réplica, un juego de rol de maltrato, yo puedo manejar desde ese punto de vista sin dañarle, ¿sí? Por ejemplo, un abuso sexual también se puede ver a través del juego. ¿Por qué? Porque lo que le hacen a los muñecos es lo que le hacen a ellos. O inclusive si ellos están viendo que los padres tienen relaciones sexuales, porque eso es considerado un abuso sexual, porque hay tipos de abusos y uno de esos es eso, que el niño presencie o duerme en la misma cama que los padres tienen relaciones sexuales. En psicología le pueden hacer y puede ser acusado hasta de abuso sexual del hijo que no lo crean. Entonces es muy importante manejar este tipo de cosas porque a través del juego se puede ver absolutamente todo. Al menos si usted ya tiene alguna, como le digo, tácticas o didáctica de manejar este tipo de cosas, usted puede ser. La mayoría de peritos sexuales y la mayoría de peritos de negligencia de los niños hacen a través del juego este tipo de cosas y ya son teorías comprobadas. Exactamente, también se inventan otras formas de vida, los niños son más felices, lo más importante es la felicidad, que el niño saque de su cabecita todo lo que le da felicidad para que él produzca. Cuando nosotros ya no ya estamos, empezamos la depresión o tenemos algún tipo de ansiedad o depresión, es porque nosotros ya no estamos produciendo lo que son las hormonas de la felicidad o estos neurotransmisores, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque dejamos de producirlas. Sí, es como que se acabara. Decimos, bueno, no necesitas cerebro ser feliz, no lo vas a hacer. Sí, entonces si a este niño también le quitamos la fuente de felicidad que él tiene, que le da a su cerebro, ¿qué va a pasar? Va a acabarse y después no va a ser más que un niño con ansiedad, con gastritis, depresión y posiblemente muchas cosas más. Aquí. Aquí también es muy importante. El tema del abuso sexual en los niños es muy complicado aquí en el Ecuador. Deme un segundito, mi. Ojalá sí. Una de las cosas principales que nosotros tenemos que detectar como maestras, como madres, como ciudadanas es el tema del abuso sexual, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador es súper preocupante porque de cada 10 niños, 4 son abusados alguna vez de su vida, en cualquier forma. Obviamente sexual estoy hablando, porque no es una sola rama, hay varias formas de abuso. Y 2 son de familiares directos, ¿sí? Entonces, imagínense lo complicado que es. Y aquí nosotros tenemos que siempre estar presentes y ver el tipo de juegos que tiene el niño, porque el niño no tiene la culpa. La sexualidad del niño no sale hasta los 8 años, donde ya comienza a producir las hormonas, los estrógenos la testosterona en los hombres. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos un deseo sexual, no antes. Los niños no tienen deseo sexual, ellos exploran. Uno, si el niño se topa es porque está explorando o porque está sucio. Ellos no tienen lo que es el placer sexual hasta los 8 años porque ya comenzamos a producir las hormonas. Entonces, siempre hay que estar muy atento en los juegos de los niños y cómo juegan por si acaso hay alguna tendencia de abuso sexual. Deme leyendo, por favor, esto. Se entiende el juego sin referencias sexuales o de género. Los juegos no son ni masculinos ni femeninos. Son simplemente juegos que adquieren un significado cultural dependiendo de las actitudes y creencias de quienes orientan los intereses de crecimiento de niños y niñas.
Ya, aquí también hay una cosa muy importante porque tendemos a tener cierto azul niño, rosa niño, o sea, esos son ya unos preconceptos que nosotros tenemos desde la antigüedad, pero ahora ya no. Si el niño le pide jugar a la cocinita, pues que juegue a la cocinita, mejor que aprenda a cocinar, ¿sí? Muchos mejores cocineros son hombres que mujeres, créanme. Entonces, si la niña quiere jugar fútbol, está bien. Hay personas que todavía satanizan eso. Y dicen, ay, no, no juegues con las muñecas. No, eso no. No, ¿por qué? Mejor que sepa cómo es la fisiología de una mujer y cómo tratar a una mujer. Entonces, es muy importante. Yo he visto maestras que saben que he dicho, oye, no juegues con esas muñecas, coge la pelota así. No, 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 eso no. ¿Por qué? Porque el niño quiere jugar simplemente. Eso que el niño tiene una referencia sexual antes de los 8 años, eso no es correcto. Si hay, por ejemplo, yo he visto en esas marchas y en esas cosas, donde hay mujeres que dicen, mi hijo quiere ser niña a los 3 años y le visten. O sea, es algo estúpido, porque el niño todavía no tiene referencias sexuales. Si eso me dice a los 9 años, correcto, porque el niño ya puede y ya produce la hormona. Entonces, antes es solo imitación a la mamá. Entonces, eso también es una forma de abuso. Es una forma de abuso porque usted le está haciendo creer al niño cosas que usted cree, no que el niño cree. Entonces, eso también tiene que estar muy pilas usted como maestra en todo eso, ¿ya? Y sobre todo, que no se vulneren los derechos de los niños con estas cosas. Aquí, factores que intervienen en el juego: la búsqueda del placer, organiza y planifica, plantea sus propios retos, plantea y resuelve problemas, aprende a ganar y a perder, que es muy importante. Aquí en los juegos de competencia, yo por ejemplo cuando hacía fiestas infantiles, lo principal eran los niños que perdían. Los niños que perdían siempre eran el llanto. ¿Por qué? Porque no saben todo, al menos cuando son súper consentidos tienen ese sentimiento que todo ganan, así no hagan bien las cosas, ganan. No, aquí en educación inicial, aquí ya tenemos la obligación de hacerle entender al niño que si está mal, está mal. Podemos mejorar, pero no es como en desarrollo infantil, ya no, hay que tratarlos tranquilos, no, no. Aquí ya, perdiste, perdiste, para la próxima. Sí, y hay que seguir formando ese carácter, ¿por qué? Porque en casa manejamos ese tipo de cosas y después vienen los niños agresivos. ¿Por qué? Porque no gané, no me dieron el premio, toma tu puñete. Porque no estuve primero en fila, toma tu puñete. Entonces aquí los niños ya son más agresivos, mucho más agresivos que en desarrollo infantil, mucho más. Entonces hay que ya hacerles entender que a veces ganamos, a veces perdemos y ahí están los juegos de competencia, por ejemplo, una carrera o qué sé yo, un fútbol, lo que sea que usted juega, ya tiene que plantear eso, esas nociones. Sigamos, sigamos. Ay, no, esto no era lo que yo quería. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esperen, esperen, necesito eso. Clasificación de los juegos. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Es cognoscitivo y de relación social. Cuando estoy hablando cognoscitivo es que manejamos lo que son ciertos aprendizajes, ¿no es cierto? Obviamente en la relación social también, pero aquí tenemos que tener un aprendizaje. Todo el juego que nosotros manejemos en educación inicial tiene que ser pedagógico. Pedagógico, que quiere decir con un inicio, un desarrollo y un cierre. Deme leyendo. Cognoscitivo, juego funcional. Cualquier movimiento muscular simple y repetitivo o con o sin objetos. Juego constructivo. Ya, vamos de uno en uno, mija, de uno. El juego funcional. El juego funcional es cuando usted le dice, a ver, es como una motivación, ¿sí? En desarrollo, en educación inicial ya vamos a ver las actividades iniciales y ahí siempre tiene que haber una motivación. Entonces, la motivación es que usted, a ver, chicos, muevan la cabeza, alcen los brazos, como una gimnasia, ¿sí? Cortita, donde nosotros hacemos ejercicios de atención, donde hacemos movimientos simples, solo cabeza, solo brazos, solo piernas, aplauso, grito, lo que sea. Eso es un juego funcional. Ese puede ser un rompehielos, puede ser una llamada para que los niños le paren bola. Por ejemplo, los niños no le hacen caso. Entonces, a ver, alcen las manos, bajen las, no sé, cualquier cosa que usted quiera hacer, pero es algo simple, 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 funcional.
Siga, por favor, el otro. Juego constructivo. Manipular dos o más objetos o crear algo. Desarrollan la representación del espacio y perfeccionan su percepción. Por ejemplo, cuando con juego constructivo, usted le dice, a ver, vamos a realizar, entrega Legos y y está viendo el cuerpo humano, qué sé yo, ¿no? El cuerpo humano, porque en educación inicial ya se ve el cuerpo humano. Entonces, vamos a hacer el cuerpo humano, construyan ustedes un cuerpo humano. ¿Ya? O si no les da piezas de un armado para que peguen en una cartulina, entonces es un juego de construcción, ¿sí? Ya, siga. Mm. La siguiente. Chicas, entren a la segunda hora, ya falta un minuto. No me he dado cuenta.